a esta experiencia, a esta conversación donde hoy vamos a tratar de recorrer, de reflexionar juntos. ¿Qué tiene que ver la resiliencia? ¿Cómo se relaciona la incertidumbre, este clima, este contexto de incertidumbre que estamos atravesando ya hace un tiempo, que venimos transitando y caminando juntos? ¿Cómo se relaciona con el concepto de resiliencia? ¿Sí? Los invito a destinar unos minutos, a conectarnos con el propósito, con qué nos lleva, qué nos motiva, cuáles son nuestros objetivos. Cuando nos acercamos a un material que conecta resiliencia e incertidumbre, ¿no? Repasamos rápido qué es esto de resiliencia. Resiliencia es un concepto que la psicología y otras disciplinas sociales le toman prestado a la física, del campo de la física, y es esa capacidad, alude básicamente, ahora vamos a profundizar, pero a grandes rasgos, a esa capacidad que tienen los metales para volver a su forma original, más allá de los golpes y las modificaciones que reciban. Pensaba básicamente en el acero, ¿no? Que es quizás uno de los metales que tienen esa capacidad más marcada. Este concepto, fíjense acá en objetivos, que dice generar recursos que potencian las fortalezas ante situaciones adversas. La resiliencia es un concepto que tiene que ver con resistir a la adversidad y sobre todo tratar de tomar a favor los aspectos que se puedan de estas adversidades que venimos atravesando cotidianamente. ¿Para qué? Para que a partir de esos aspectos positivos que tomamos, podamos iluminar los recursos que ya tenemos y potenciarlos, pero también generar otros. Conocerán bastantes historias de personas que atravesaron, que muchas veces uno las usa para inspirarse o para inspirar a gente más joven o gente que comparta los días con nosotros, cómo, digamos, a veces la adversidad, como estos momentos, que son más que adversos de desafío profundo, con sus costados más angustiantes, nos pueden servir para fortalecernos, para activar, para despertar nuestra resiliencia. Porque la idea es, bueno, empezamos a transitar gradualmente, cada país a su ritmo, cada historia personal, empezamos a transitar ese camino, ese sendero hacia la salida, hacia la nueva normalidad, dicen algunos, en un contexto de absoluta incertidumbre, ¿no? Porque este camino hacia la salida tendría como un escenario ideal que podemos pensar, con el que podemos conectar, que es un escenario donde todo peligro se ha reducido, ha desaparecido. Bueno, es un poco difícil pensarlo así. Ese sería un escenario ideal y otro es el escenario posible, donde probablemente tengamos que convivir con muchas inseguridades, con dudas, con miedos, con temores absolutamente naturales, lógicos y esperables en este contexto de incertidumbre. Recordarán, lo están experimentando juntos, con sus tribus de gentes queridas, bajo el mismo techo o a distancia, este cambio profundo que nos trajo la pandemia, ¿no? Y las medidas que se tomaron y se siguen tomando para seguirnos cuidando. Impuso un cambio, es la palabra que más ha sonado, ¿no? Cambio, incertidumbre, adaptación. Palabras que suenan. Ahora, vivirlas, ¿no? Y tratar de usarlas a favor para activar esta capacidad que tenemos de ser resilientes, que tenemos las personas, de poder fortalecernos ante la adversidad. Este cambio se impuso en nuestras vidas generando mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque se trata de una situación límite que se nos impuso a todos, más allá de nuestra condición social, del momento de la etapa evolutiva en que estemos, de la historia, de nuestro momento del ciclo vital. Ustedes me pueden decir, bueno, no es lo mismo este cambio cuando se impone en la infancia que en la adultez. Sí, absolutamente. Claro que no, y en los adultos mayores. Pero es un cambio profundo, por eso hablamos de incertidumbre. Cuando atravesamos cambios profundos, tenemos un mecanismo básico, que es resistir a ese cambio. Es la respuesta más común, ponernos más rígidos, más firmes, ¿no? Como más rígidos hasta desde lo corporal. ¿Por qué? Porque la especie tiende a conservarse en el lugar que está, ¿no? A conservar sus hábitos, sus costumbres, no importa.
cuán acertadas o no sean, tiene que ver con conservarse. La resistencia al cambio tiene que ver con conservar y es una respuesta absolutamente lógica y natural que genera estas sensaciones, estas emociones que podrían resumirse con ansiedad. Incremento de ansiedad, los niños dirían incremento de miedo. Miedo y ansiedad es prácticamente lo mismo, nada más que los adultos solemos decir, siento ansiedad. Los niños dicen, tengo miedo. Estas respuestas emocionales al contexto de incertidumbre, de cambio profundo que nos trajo esta incertidumbre, son absolutamente básicas y normales, naturales, esperables. Ahora, podemos resumirla con incremento de ansiedad. Este incremento de inquietud que solemos tener, que se ve tan claramente en los niños muchas veces. ¿Con qué tiene que ver esto? Este contexto de cambio nos abrazó a todos de un día para el otro. Respondimos como pudimos, con los recursos que teníamos a mano. Seguro hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Seguro. Lo que pasa es que ahora pasan los días, quizás está la perspectiva de esta salida, la incertidumbre aumenta y también el nivel de desgaste. Muchas veces vemos en las redes sociales este verbo, aceptar la incertidumbre. Bueno, no nos apuremos, aceptarla, o si lo hacemos, hagámoslo a partir de un proceso de aceptación profunda, ¿no? Aceptar nuestras emociones displacenteras, que como veíamos antes, están incrementadas como respuesta emocional válida a lo que está sucediendo. Entonces aceptar miedo, aceptar la preocupación, aceptar los días grises, los días de incertidumbre emocional que se traduce en inquietud, en irritabilidad, en trastornos a veces vaivenes del sueño, vaivenes en el apetito. Apetito y sueño son dos terrenos donde la ansiedad suele manifestarse bastante fuerte. Bueno, aceptar estas emociones displacenteras es el primer paso, darles un lugar, no apurarnos a salir de ellas, es el primer paso para mantener activa esta resiliencia, esta capacidad de fortalecernos en tiempos de incertidumbre. Darles un lugar a las emociones displacenteras, a estos no sé, no lo tengo claro, tengo miedo. No para quedarnos a habitar en esas emociones, no para quedarnos eternamente allí, pero sí para a partir de conectarlas, de reconocerlas, ver qué tienen para enseñarme, qué me están diciendo, qué me está diciendo este miedo que tengo hoy más aumentado que en otras jornadas. Por ejemplo, antes de empezar una jornada de trabajo remoto o antes de salir, ya quizás muchos estén regresando a las tareas habituales en sitios de trabajo que no son el hogar. Bueno, ¿qué me pasa? ¿Qué me está diciendo esta inquietud hoy? Si le damos un lugar es mucho más fácil aceptar que vamos a convivir en un camino de salida hacia esta nueva normalidad que quizás ya estamos transitando con esta incertidumbre, con estos miedos. Resiliencia. Primer paso, conectar, hacer eje, respirar profundo, ver. Empecemos de lo chiquito a lo más grande, empecemos por casa, antes de empezar a ayudar y a conectar con las necesidades de los demás, ver qué nos pasa con la incertidumbre a nosotros, qué lugar le estamos dando, por lo menos hoy, al empezar una jornada laboral, sea trabajo remoto, sea que salgo a la calle, sea que estoy ayudando a mis hijos con las tareas, al empezar una jornada, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me está diciendo la incertidumbre hoy? ¿Qué me están diciendo estas emociones displacenteras? Les doy un lugar, las acepto, son naturales. De esto estamos todos aprendiendo. Una vez que uno puede conectar con esto, puede mejor activar su resiliencia. Acá, como venimos conversando hoy, todos tenemos este gen, esta capacidad de ser resilientes, de conectar con las fortalezas que ya tenemos para amplificarlas y también de generar otras, sin negar en absoluto las dificultades y las emociones displacenteras y todas las incomodidades y los miedos que nos genera esta palabra, incertidumbre, que nos viene envolviendo en este contexto emocional de la pandemia. Todos tenemos esta capacidad de resiliencia. En algún momento se hablaba de que había gente naturalmente, biológicamente más dotada que otras. Quizás puede ser, hay historias
donde uno quizás tuvo la suerte de tener determinados contextos que activaron más la resiliencia, contextos familiares, laborales, de haberse cruzado con determinadas personas, materiales, lecturas, vida espiritual. Pero no importa, todos tenemos esa capacidad y se puede entrenar. Más allá de los puntos de partida, biológicos y contextuales, siempre se puede activar, nunca es tarde. Y en estos contextos de crisis, la resiliencia se activa más. ¿Por qué? Porque estamos atravesados por el cambio, y en un contexto del cambio, ¿se acuerdan que conversábamos recién? Nos aferramos a los que tenemos, pero a la vez existe una mayor capacidad de receptividad y de sensibilización. Entonces la podemos direccionar para potenciar las fortalezas nuestras y del equipo de gente querida, ¿no? La tengamos conviviendo con nosotros en este momento tan especial de incertidumbre o la tengamos a distancia. Esta es una frase muy inspiradora de Viktor Frankl, que es el padre, el creador de la resiliencia, un psiquiatra que ya falleció y neurólogo, que atravesó la experiencia transformadora tremenda de los campos de concentración y ahí, en la situación más adversa, él creó esta teoría, ¿no? Luego, cuando él pasó ya esa experiencia, murió de muy viejito y con esta teoría que la llevó para todos lados, que es profundamente práctico este concepto. Sobre todo, insistía él mucho en esto, ¿se puede entrenar? Sí. Y en las situaciones adversas es cuando uno puede aprovecharlas, tomarlas y entrenar. Porque la idea es que podamos volver a salir a la cancha, ya estamos saliendo, más fortalecidos, más conscientes de las dificultades, sí, por supuesto, pero más conscientes de las potencialidades que tenemos para enfrentarla. Este es un ejercicio muy sencillo, solamente hace falta sentarnos en algún lugar cómodo, espalda contra el respaldo de una silla, de la pared, y respirar profundamente. Podemos poner mano izquierda arriba, mano derecha en la región de la panza, en la región costodiafragmática, y tratar de llevar el aire a la panza lentamente, llenarla como un globo. Y ahí, de a poquito, sin forzar, hacer un par de estas respiraciones, lo más lento y pausado. Podemos largar el aire, expirar por la boca, con la boca en O, como si sopláramos por un sorbete, o simplemente por nariz. La idea es que la respiración sea costodiafragmática. Un par de veces, limpiamos, y a partir de ahí intentamos visualizar alguna vivencia, alguna situación, no tiene por qué ser muy extraordinaria, que percibimos en su momento y que fue un desafío difícil, y cómo después de un tiempo esa misma experiencia, a veces son pérdidas o situación, nos transformó a nosotros para mejor y transformó también a veces la experiencia cotidiana de las personas que amamos, ¿no? A partir de nuestro cambio. Tratemos de conectar unos minutitos nada más con esa experiencia, con esa situación dura, difícil, nadie le quita esa carga, pero nos terminó transformando para bien. Pensemos en la actual situación de incertidumbre, en esto de a poco volver a la normalidad. ¿Cuáles de mis recursos ya empleados en esta situación difícil, desafiante al máximo puedo usar hoy? ¿Cómo los puedo usar? ¿Cuáles fueron mis recursos en ese momento? Alguien ahí estará pensando, bueno, en mi caso fue persistir, fue guardar la motivación, estoy pensando en algo personal, guardar la motivación más allá de enfermedades físicas, conservarla, como se podía, con muchos altibajos. En otro puede haber sido el contacto con alguien especial, que me motivó y que ahora lo tengo dentro, que esas cualidades de esa persona están. No sé, pueden haber sido tantos recursos, ¿no? Perseverancia, contacto con gente significativa que me aportó cualidades, empatía, humor. ¿Cuál de esos recursos que usamos en esa situación tan límite, absolutamente personal, nos pueden servir hoy para afrontar esta nueva normalidad? Sin negar, obviamente, lo angustiante. Nada que ver. No, sino simplemente
usar esos recursos para fortalecernos hoy. Es un ejercicio que se puede hacer diariamente, una vez por semana. Conozco mucha gente que lo usa los viernes, antes de empezar el fin de semana. Esto se puede hacer con gente más chica, ¿sí? Con niños, usando papel y lápiz, ¿no? Para visualizar, para que puedan dibujar esa situación que fue difícil, donde ellos la vencieron, ¿no? La vencieron sin negar la angustia. Con los adolescentes se puede hacer el ejercicio de respiración, con alguien a distancia. La idea es activar esta capacidad. La resiliencia la tenemos todos, hay que despertarla y entrenarla. Este es un ejercicio muy sencillo que a veces se puede hacer en minutos, ¿no? Cuando uno se siente en una pausa activa del trabajo remoto, o cuando estamos saliendo a la calle y nos agarra el miedo absolutamente lógico. ¿Quiénes se fortalecen? Está estudiado. Hoy decíamos, pensemos en esas historias que nos inspiran y que inspiran a la gente más chica también y que a veces compartimos, de quiénes realmente, en Viktor Frankl, el creador de la resiliencia, quiénes se fortalecen ante las situaciones límites. Está estudiado. Se puede ganar fortaleza en situaciones de aislamiento, no solamente social, cuando logramos ampliar esto, la confianza en nosotros mismos, aumentar la autoestima. ¿Cómo lo podemos hacer? Fortaleciéndonos. La resiliencia atraviesa la vida de las personas que se han logrado fortalecer con altos y bajos ante la incertidumbre. El uso de recursos artísticos y expresivos siempre aumenta y activa la resiliencia, activa la fortaleza. Dibujar, escribir, leer, compartir este soporte concreto con los más chicos, cuando les damos una hoja de papel para que dibujen, conectarnos con los afectos. Hoy decíamos, ¿qué recurso usamos en ese ejercicio? ¿Qué recurso usamos en el pasado? Y a mí se me vino a la mente el contacto con determinadas personas que nos hacen bien, ¿no? Poder hablar de lo que sentimos con los demás a distancia o bajo el mismo techo, un ratito todos los días, nos fortalece, activa la resiliencia, esta capacidad de resistir a la adversidad y de fortalecernos. Un tip que es muy sencillo y es muy interesante chequear que los niños lo hagan, es cuidar los diálogos internos. Muchas veces nos hablamos a nosotros mismos con una dureza y un nivel de descalificación que quizás no usamos con nadie. Como es adentro, es afuera. Si nosotros estamos siendo amables con nosotros, estamos teniendo en cuenta que todos estamos adaptándonos y acomodándonos, reacomodándonos a este contexto de incertidumbre, vamos a ser más autocompasivos, que no es autoindulgente, sino es tratarnos mejor, ser más amables, porque entonces sí podemos salir a buscar al otro y activar la empatía, que es un concepto de la inteligencia emocional tan importante para la resiliencia, para activarnos. ¿Mm? Quienes transforman su desgracia en una experiencia le dan sentido a lo vivido, dice otro de los padres de la resiliencia, que sigue muy activo, este neurólogo tan importante. Sentido. Cuando uno activa la resiliencia, acuérdense, esta resiliencia que se entrena a cualquier edad, nunca es tarde, empieza a encontrarle un sentido a la experiencia, aunque mañana lo cambie. Pero hoy ese sentido ilumina, ese sentido fortalece. Otro tip, digamos, que decíamos recién, en este proceso de aceptación de la incertidumbre que nos permite activar la resiliencia, le damos espacio a las emociones displacenteras, ¿no? Quizás ya tengan alguna individualizada, el miedo, el asco, la tristeza. Le damos espacio, nos conectamos, tratamos de conectarnos nosotros para salir al encuentro de los demás en el día a día, no para quedarnos a habitar, sino para poder hacer después el foco en nuestra fortaleza. Esto tiene que ver con un optimismo inteligente, la resiliencia, ¿no? Ni un optimismo extremo, acá no pasa nada, no hay ninguna incertidumbre, salgo a la cancha como entré, la nueva normalidad no existe, no hay riesgo de nada, ¿no? El escenario ideal casi, ¿no? De pensamiento mágico, y el pesimismo extremo, ¿no? No sirve para nada, nada va a cambiar, todo va a andar para peor. No, el optimismo inteligente tiene que ver con esto. Conozco las dificultades, conozco las limitaciones,
del equipo, las mías, pero les hago un lugar y me focalizo en lo que sí tengo, en mi capacidad resiliente para desde ahí salir a la cancha. Y también, por supuesto, desde ahí modificar lo que no funciona tan bien. Cuidando mis diálogos internos, es más fácil conectarse con esto, ¿no? Es mucho más fácil. Pensaba cuando uno está con niños o con adolescentes, cómo la mirada más positiva de uno genera una retroalimentación positiva en los equipos de trabajo, ¿no? Cuando uno elige focalizarse en las fortalezas propias y a partir de ahí del otro. Seguramente esto genera una retroalimentación positiva en equipos de trabajo a distancia, equipos más resilientes o compartiendo el espacio. La idea es esa, volver a la nueva normalidad, que ya estamos ahí, estamos transitándolas, fortalecidos, más fortalecidos. Y muchas veces la resiliencia y ese concepto de fortaleza es tan flexible, desde lo cognitivo es tan plástico, que deja lugar al proceso de aceptación profunda, gradual, que tiene que ver con lo que hoy venimos conversando, ¿no? Que es aceptar los miedos propios y ajenos, ¿no? Ejercitar la empatía, es un componente tan importante de la inteligencia emocional, la empatía, tan lindo, ¿no? Para cuando los chicos uno a veces los ve haciendo el trabajo a distancia escolar y están empantanados como nosotros mismos, no trabados con alguna dificultad. Si en ese momento hacemos una pausa activa de respiración profunda, y tratamos de ver, bueno, yo me siento así hoy, irritable, molesta, ¿cómo se estará sintiendo el otro? Un mensaje, acercarle un té a alguien, ese momento donde nos ponemos en los zapatos del otro y hacemos algo por el otro, nos empodera, nos fortalece a nosotros, ¿sí? Participar en acciones solidarias, hay muchas que se pueden hacer a través de redes sociales y a veces la solidaridad empieza en casa, ¿no? Como ver el núcleo más cercano, la tribu, el equipo, ¿qué anda haciendo falta ahí? ¿No? Y uno puede tener un servicio o voluntariado con alguna persona adulta mayor que no conviva con nosotros y simplemente puede ser un mensajito a diario, día por medio, simplemente todo lo que tiene que ver con conocer mis fortalezas y debilidades y a partir de ahí salir al encuentro del otro, la empatía, hacer algo por el otro, nos permite salir de esta espiral de pensamiento negativo que, bueno, que nos pasa a todos, que tiene que ver con el incremento de ansiedad, que es una respuesta tan natural frente a este contexto de incertidumbre. Siempre hacer algo por el otro corta la cadena de pensamientos negativos y nos fortalece. Nos autopercibimos distinto. Por eso activa la resiliencia, esta capacidad que todos tenemos. Acá tenemos algunos tips para que ya venimos, ¿no? Charlando con niños y adolescentes, fomentar las interacciones con pares, recordar que muchas veces los adolescentes la están pasando de una forma especial, es un desafío especial, porque el contacto con los pares y el mundo externo es absolutamente estructurante de su aparato psíquico y en este momento lo tienen entre paréntesis. Para ellos es importante tiempo saludable de pantalla y que quizás podamos ayudarlos en esto de cuando están trabados, irritables, hagamos algo por el otro, respiremos profundo, identifiquemos emociones, cómo nos sentimos y vamos a ayudar al otro, ¿no? Las rutinas, los hábitos que hayamos podido crear muchas veces son reformulaciones de viejas costumbres, pero sobre todo los rituales compartidos, compartir fotos, un juego ver una serie compartida, una comida, pantalla mediante o no, un brindis. Esos rituales nos fortalecen como equipo y nos fortalecen en lo individual, ¿no? Eso hace que de verdad nuestras fortalezas se intensifiquen. Me parece que todo lo que tiene que ver con el autocuidado, ¿no? Cuando uno los ve, ¿no? Que están en tareas escolares, académicas, completamente irritables, que ya perdieron el foco de atención, como es lógico, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, generar una pausa activa con ellos, buscar un feedback emocional, cómo estás, cómo te estás sintiendo,
respiremos juntos, podemos hacer ese tipo de respiraciones profundas, con niños podemos ayudarnos con globos, con sorbetes para alargar el aire, para soltarlo, darles todo lo que tenga que ver con soporte creativo. Conozco muchas casas que están haciendo pequeñas cajas con hojas, seguro ya lo están haciendo, pero quizás las hojas de papel, los lápices, los papeles de colores, el material de descarte, tela, botones, en una simple caja que tenga un lugar en casa, donde que sea la caja creativa para enfrentar el aburrimiento, para enfrentar el miedo, y que ese miedo, ese aburrimiento se pueda transformar en un dibujo, en un modelado con masa y que tenga un lugar en la casa, ¿no? Que después sea mostrado en un pasillo o lo podamos mostrar a distancia a gente querida, a esa producción. Que el miedo transformado tenga un lugar. Por eso quizás todos venimos ya dibujando, haciendo cosas creativas con los más chicos, pero si uno pone una caja y cada uno aporta el material para ser compartido con todos, se puede convertir en una cosa más tribal. Acá estamos tratando de fortalecernos desde lo individual y al equipo, ¿no? Cualquier actividad compartida a distancia que tenga que ver con ritual, que se pueda volver a mantener, que pase a ser parte integrante de estos nuevos hábitos y rutinas, quizás le dé sentido a esta experiencia, ¿no? Respirar profundo con ellos, ayudarlos en tener más herramientas para autocalmarse, para gestionar la ansiedad, es algo interesante para ahora, para la nueva normalidad y para siempre, ¿no? Saber que uno puede gestionar sus emociones lo mejor posible sin autoexigencia. La mirada, hoy decíamos, busquemos el feedback. A distancia es más difícil, sí, pero busquemos ese feedback. Busquemos, estamos todos atravesando una situación difícil. Veamos qué le pasa al otro para fortalecernos. Esta retroalimentación positiva se amplifica. Hay muchos estudios. Cualquiera que haya estado en un equipo, sea docente, o tenga tribu de convivencia, o conviva con uno mismo, sabe que si uno se autopercibe y se mira lo suficiente, está más preparado para salir a la cancha. Lo saben bien los deportistas. Este es un pequeño regalo que les queríamos dejar, la gratitud en un ritual, tener presente todos los días estas situaciones o personas que quizás ya no están en este plano, pero no importa, por las que podemos estar agradecidos. ¿Mm? Tener presente todos los días al finalizar el día o cuando finalizamos la jornada laboral, un pequeño ritual de gratitud. Se puede hacer con los niños dibujando y armando un diario de gratitud. Conozco muchos adultos que tienen una pequeña libreta donde anotan como lista las cosas, situaciones o momentos de mirar el cielo por el cual podemos estar agradecidos, aunque lo hagamos a través de una ventana. Bueno, espero que les haya servido. La idea es que podamos activar la resiliencia, esta capacidad que todos tenemos para encontrar un sentido. Estamos muy preocupados todos por este regreso que ya estamos atravesando. ¿Y quiénes vamos a ser una vez que regresemos? La idea es quién estoy siendo hoy, cómo me estoy preparando hoy, cómo estoy activando mi resiliencia hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber participado de este webinar. Les recordamos que esta charla la estamos dando en el marco del programa de asistencia al empleado, que es un servicio que ustedes ya tienen a disposición y que consta de una asesoría telefónica de tipo psicológico completamente gratuito y confidencial, tanto para ustedes como para sus familiares directos. Muchas gracias por haber participado. Que tengan un buen día.